tanto en el blog como en el tablón de anuncios o en el Facebook, pues pueden ir siguiendo todas las actividades que hay. Ya no voy a decir más actividades, no voy a cansar mucho. Comentaros de nuevo que se están vendiendo los libros de Vicente aquí en esta sala anexa. Podéis ir comprándolos, los dos, las leyes espirituales y la ley del amor. Y sin más, ya sí que le vamos a dar la palabra a Vicente, agradeciéndole pues esa labor, tanto ella como su esposa, tan altruista y tan bonita y tan preciosa, de divulgación de un mensaje de amor, de paz y de luz. Muchas gracias, Vicente. Bueno, muchas gracias, Miguel, y a la asociación Somos Uno pues por haberme invitado. La verdad es que ha sido sé que ha sido precipitado para ellos porque la verdad es que hasta hace un par de semanas pues no teníamos prevista esta charla. Siento todos los problemas que ha habido por el cambio de sala, pero bueno, al final estamos todos los que podemos aquí. Y sabéis que la charla de hoy se titula Las leyes espirituales, que es el mismo título que el primer libro, y esta es una charla pues que intenta profundizar sobre la respuesta a preguntas existenciales. Esas preguntas tienen que ver con el sentido de la vida. Por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué existe el mundo? ¿Y por qué existe la vida, ¿no? Todos nos habremos preguntado alguna vez esas preguntas, o también nos habremos preguntado si la vida tiene un sentido. ¿Qué hacemos aquí? ¿Hemos venido a hacer algo en particular a la vida? ¿Tienen nuestras vidas un sentido? ¿Hay algo cuando se acaba la vida física, cuando nos morimos? ¿Continúa la vida de alguna manera o se acaba todo ahí? Creo que todos nos habremos hecho esas preguntas. Incluso habrá personas que se habrán preguntado si el nacimiento físico es el principio de la vida o ya existimos de alguna manera antes de nacer. Esto es una pregunta que no es nada nuevo. Eso creo que el ser humano se lo ha hecho desde los albores de la humanidad. Por ejemplo, sabéis que los egipcios ya tenían creencias sobre la vida después de la muerte, y pues todos los vestigios arqueológicos pues nos demuestran que realmente era una preocupación importante para ellos. Qué pasaba cuando nos moríamos y cómo era esa vida después de la muerte. También nos habremos preguntado por qué hay personas que viven muchos años, que se mueren de viejas, y hay personas a lo mejor que mueren a una edad muy temprana. Por ejemplo, sabemos que hay niños que incluso nacen muertos, y nos podemos preguntar ¿qué sentido tiene esa vida, ¿no? Que prácticamente se corta antes de empezar. ¿Hay algo que lo determine, el que una vida sea más o menos larga, o es una cuestión de azar? También nos habremos preguntado pues por qué hay personas que nacen con una enfermedad de nacimiento congénita que les va a hacer que tengan una vida muy complicada, y mientras que la mayoría de personas nacen sanas. ¿De qué depende eso? ¿Nacer sano o nacer con una enfermedad? ¿Esto es algo que depende del azar, de la suerte, o hay algo que lo determine? También nos habíamos preguntado por qué parece que la vida es muy injusta, en el sentido de que solo por el hecho de nacer en un lugar u otro del mundo, en una familia o en otra, parece que tu vida esté destinada al sufrimiento. Por ejemplo, la vida del niño que nace en un país que está en guerra o donde se pasa hambre, o en una familia donde lo van a maltratar, pues sabemos que ese niño lo va a pasar muy mal. Seguramente su vida será corta y llena de sufrimientos. Mientras que otra persona, otro niño, nace en otro lugar, en un ambiente más favorable, en una familia que lo quiere, que va a tener todo lo que necesita, de manera que solo por el hecho de nacer en ese lugar parece que tenga una serie de privilegios respecto al primer niño, ¿no? Y si el nacimiento fuera el principio de la vida, tendríamos que admitir que es injusta la vida, porque favorece a unos en detrimento de otros, ¿no? También nos habremos preguntado alguna vez por qué existe la maldad en el mundo, ¿no? ¿Por qué
el ser humano comete tantas atrocidades, ¿no? Sean individualmente, asesinatos, violaciones, malos tratos, o colectivamente, ¿no? Con las guerras, los genocidios. Hay muchas personas que ante esa acumulación de sufrimiento, de daños entre los seres humanos, pues llegan a la conclusión de que realmente no existe ningún Dios, porque si existiera, pues uno esperaría que ese Dios interviniera para solucionar las barbaridades que ocurren en el mundo, y si no lo hace, pues llegan a la conclusión de que no existe. O en general, aunque creamos o no creamos en Dios, seguramente pues el ver tanta maldad en el mundo pues nos resulta algo difícilmente digerible, ¿no? Es algo que no es fácil de entender. Por el otro lado, pues podemos preguntarnos si existe la felicidad. Creo que el anhelo de todo ser humano es llegar a ser feliz. Pero si miramos cómo está el mundo, cómo está la gente, pues la verdad es que hay muy pocas personas en la vida que lleguen a ser realmente felices. Hasta el punto de que habrá personas que piensen pues que la felicidad es una utopía, que realmente solo existe como una quimera, como algo que se puede imaginar pero que nunca se puede llegar a experimentar. Intuitivamente, la mayoría de personas sabemos o intuimos que el ser felices tiene mucho que ver con el conocer el amor. Por ejemplo, el amor de pareja. Todos hemos deseado o deseamos encontrar una persona que te ame de verdad, a la que tú también ames de verdad, y a través de esos sentimientos experimentar la felicidad. Pero hay muchas personas que tienen pareja, pero muchas de ellas son desgraciadas, no han alcanzado esa felicidad. Incluso hay personas que consideran que esa relación de pareja ha sido la gran fuente de sufrimientos en su vida, y llegan a asociar el amor con el sufrimiento. Incluso llegan a desear no amar o no haber amado para no sufrir o no haber sufrido. Pero yo me pregunto, ¿qué es el amor? ¿Qué son los sentimientos? ¿Sabemos realmente lo que es el amor? Incluso habiendo sido relativamente felices en la vida, va a llegar un momento en que esa vida se va a acabar, sea porque nos morimos nosotros o porque se mueren las personas que queremos. Y entonces ahí todavía la vida se nos hace más injusta, porque habiendo podido disfrutar un poquito de felicidad en algunos momentos, por ejemplo, en una relación de sentimientos con otra persona, irremediablemente esa relación va a tener un final en el momento en que se muera alguna de las personas que forman parte de esa relación. Y eso ocurre, tenemos esa percepción, porque la mayoría de personas piensan pues que con la muerte del cuerpo físico se acaba todo, y se acaba pues la vida de ese ser querido, o la nuestra, y la relación de sentimientos que teníamos con esa persona. Pero sabéis que yo opino de una manera diferente. Todas esas preguntas, sin aparente respuesta para muchas personas, hacen que la mayoría tengan la percepción de que la vida es muy injusta, porque está llena de muchos sufrimientos a los cuales no le encontramos un sentido. Pero uno puede seguir preguntándose, ¿qué sentido tiene ese sufrimiento? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿O se puede responder a todas esas preguntas? ¿Hay una respuesta a estos interrogantes? Y si existe, ¿cómo se puede acceder a esas respuestas? Yo lo que puedo hacer es hablaros de mi experiencia personal, mi búsqueda de respuestas. Y en esa búsqueda a mí me han ayudado mucho las experiencias de otras personas, también las mías, por supuesto, pero en un primer momento lo que otras personas habían vivido pues me resultó de mucha ayuda. Por eso quiero ahora comentar algunas de esas experiencias que a mí me han ayudado a la hora de encontrar respuestas. Por ejemplo, la de las personas que han estado clínicamente muertas y han sido reanimadas. Estas personas, ha habido unos instantes más o menos largos en que su cuerpo ha estado clínicamente muerto, y tras ser reanimadas, con los métodos que hay hoy en día para
conseguirlo, pues vuelven a la vida. Y cuando vuelven, algunas de ellas cuentan una experiencia que ocurrió en esos momentos en los que su cuerpo estaba muerto. Vamos a hablar un poco en qué consisten esas experiencias. También hablaremos de las experiencias de las personas moribundas, porque en ese trance final de la vida muchas personas pues tienen una serie de vivencias que parecen extraordinarias, pero que son en realidad muy frecuentes. Ahora hablaremos de ellas. También hablaremos de las experiencias de personas que afirman recordar vidas pasadas y el de aquellas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Vamos a empezar hablando primero por las experiencias cercanas a la muerte. Como digo, son experiencias que han vivido personas que han estado clínicamente muertas. Esas experiencias comenzarían con la separación del cuerpo, es decir, la persona que está en estado de muerte clínica experimenta una separación de su cuerpo. Lo que ella es se separa del cuerpo como si el cuerpo fuera un traje, y en ese estado de separación sigue sintiendo, sigue pensando, sigue percibiendo todo lo que pasa a su alrededor. De hecho, si por ejemplo está en una mesa de operaciones porque están reanimándola, pues esa persona ve todo lo que ocurre desde fuera de su cuerpo. Incluso luego, cuando vuelve, es capaz de contar con detalle, pues por ejemplo, la conversación que mantenía el personal sanitario que le estaba atendiendo. Algunas de esas personas, fuera del cuerpo ya, experimentan una especie de viaje, como si fuera a través de un túnel, viaje que hacen a toda velocidad. A ver si se consigue. Vale. Y después de ese viaje que hacen, llegan a un lugar que ellos describen como un lugar de mucha paz, de mucha luz, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. En ese lugar tan maravilloso, pues experimentan pues un encuentro bien con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que ellos reconocen como sus guías. Y en ese encuentro, en ese diálogo que tienen con esos seres, se les hace saber que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo y continuar con su vida. Y muy al contrario de lo que normalmente pensamos, que cuando alguien se muere pensamos, pobrecito, y al mismo tiempo pensamos, menos mal que no he sido yo ni nadie de mi familia el que se ha muerto, pues esas personas opinan justo lo contrario, que lo que sería una suerte sería quedarse en ese otro lado, y lo que les resulta difícil y doloroso es tener que volver al cuerpo. Lo que sí que es cierto es que cuando esas personas vuelven, experimentan un gran cambio en su vida. Lo primero que les ocurre es que dejan de tenerle miedo a la muerte, porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene muy buena pinta. Es decir, no hace falta asustarse. Otra de las cosas que ocurre es que experimentan un cambio de valores. Sabéis que generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida. Por ejemplo, pues por el tema del trabajo, el dinero, la fama, el éxito, el ser sexy para ligar más, todo el mundo ahí en los gimnasios machacándose para tener tableta de chocolate, pagar la hipoteca, ese tipo de cosas. Sin embargo, estas personas que han vivido esta experiencia se dan cuenta que todo esto realmente no es tan importante y descubren que lo más importante es desarrollar los sentimientos. Por eso, a partir de entonces empiezan a vivir la vida de otra manera. Por ejemplo, empiezan a valorar más las relaciones personales, porque se dan cuenta que esto es algo muy importante, e intentan vivir más de acuerdo con lo que sienten. Este tipo de experiencias llegaron a ser tan habituales que la ciencia dejó de mirar para otro lado. Sabéis que muchos científicos, ante este tipo de experiencias, pues algunos lo consideran alucinaciones que se tienen en el momento de la muerte por falta de oxígeno, por destrucción de las neuronas, pero hubo otros que no se conformaron con esa explicación y empezaron a estudiar estos casos. Uno de esos investigadores es el Dr. Raymond Moody,
psiquiatra y filósofo norteamericano que ya en los años 70 pues escribe un artículo de investigación titulado Experiencias cercanas a la muerte, un dilema para la medicina. Y a nivel divulgativo escribe los libros Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida, donde él da a conocer diferentes casos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y expone pues una serie de cosas, características comunes de todas esas experiencias, que ya os he comentado al principio, ¿no? Cuando os he hablado de la separación del cuerpo, la experiencia del túnel y el encuentro con los seres queridos. Esto es algo que básicamente ocurre en casi todas las experiencias cercanas a la muerte, con mayor o menor profundidad. Después de Raymond Moody, pues empezaron a sucederse diferentes trabajos de investigación de otros investigadores que describían más experiencias cercanas a la muerte. Quiero citar el caso, por ejemplo, del doctor Melvin Morse, pediatra que trabajaba en el Hospital Infantil de Seattle, y por cuestiones de trabajo pues él atendió muchos casos de niños que entraban clínicamente muertos y que consiguen ser reanimados a través de las maniobras de reanimación. Y resulta que estos niños cuentan exactamente las mismas experiencias que contaban los adultos. Algunos de esos niños eran niños muy pequeños, 3, 4 años, y sin embargo, siendo aún tan pequeños, cuentan las mismas historias que los adultos. Esto, para las personas que piensan que la experiencia cercana a la muerte es una alucinación, pues un poco les va a descuadrar, le va a descolocar con esa explicación, porque uno piensa que la experiencia cercana a la muerte puede estar originada, una alucinación originada por el hecho de que no nos queremos morir, y que al no querernos morir inventamos una fantasía alrededor de la supervivencia después de la muerte y nos quedamos con esa explicación tan anchos. Pero en el caso de los niños de 3, 4 años, esta explicación pierde fuerza. ¿Por qué? Porque esos niños todavía no saben ni lo que es la muerte, por lo tanto es muy difícil que puedan pensar en una supervivencia después de la muerte. Además, la experiencia cercana a la muerte es muy compleja, sobre todo para la mente de un niño tan pequeño. Es difícil pensar que un niño pueda elucubrar por sí mismo una experiencia tan compleja con su imaginación como es la experiencia cercana a la muerte. Por eso considero que las experiencias de los niños vienen a confirmar que realmente las experiencias de adultos son reales. El doctor Melvin Morse también publicó esto en un artículo en el año 1994, y también a nivel divulgativo lo expone en su libro Más cerca de la luz, lo que revelan las experiencias próximas a la muerte de los niños. Más tarde aparecieron más investigadores que empezaron a hacer trabajos todavía más exhaustivos, donde recogieron muchísimos casos, no solo casos que ya habían ocurrido, sino que empezaron a estudiar todos los casos de personas que entraban clínicamente muertas, empezaron a estudiar todos los casos para ver, por ejemplo, la frecuencia con la que ocurrían las experiencias cercanas a la muerte. Estos investigadores, el doctor Sam Parnia, cardiólogo y doctor en biología celular de la Universidad de Southampton, y el doctor Peter Fenwick, neuropsiquiatra del Hospital Maudsley, los dos del Reino Unido, han dirigido trabajos de investigación sobre experiencias cercanas a la muerte, han publicado muchos artículos sobre estos temas. Además dirigen un estudio a nivel internacional que se llama AWARE, para estudiar la conciencia durante la muerte clínica. Es un estudio donde participan más de 25 hospitales de todo el mundo, y recientemente pues han publicado pues los resultados de ese trabajo. Hay un montón de casos de experiencias cercanas a la muerte recogidas en este estudio. Ellos han publicado los libros ¿Qué pasa cuando nos morimos? Y La verdad en la luz. No están en castellano, por eso veis la referencia en inglés. Otro investigador muy importante en este tema es el doctor Pim van Blommel, cardiólogo del Hospital Ringstate de holandés, que en el año 2001 pues escribió un artículo sobre experiencias cercanas a la muerte en pacientes supervivientes de paro cardíaco en Holanda. Es un estudio que dura casi 10 años, donde hay recogidos más de 400 casos de personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica.
donde se ha estudiado concienzudamente pues, todo lo que les ha ocurrido a partir de ese momento, y en ese estudio pues, descartan que, por ejemplo, las creencias religiosas tengan alguna influencia sobre el hecho o no de tener una experiencia cercana a la muerte. Es decir, que dentro de las personas que habían estado clínicamente muertas, en realidad había dos grupos: los que no habían tenido ninguna experiencia estando clínicamente muertas y los que habían tenido una experiencia cercana a la muerte. Pues resulta que la proporción de creyentes en cada uno de esos grupos era la misma. Es decir, el hecho de ser creyente en una determinada creencia de la vida después de la muerte no influye para nada en el hecho de tener la experiencia cercana a la muerte. Es decir, la creencia religiosa no influye. Tampoco influye el miedo a la muerte, tampoco influye lo que ocurre a nivel físico, la destrucción de las neuronas, la falta de oxígeno, todo eso, ellos lo descartan como una causa que justifique o motive la experiencia cercana a la muerte. Además, le hacen entrevistas a los pacientes después de varios años de haber tenido la experiencia cercana a la muerte, y ahí es una de las cosas que descubren, es que las personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte, estando clínicamente muertas, pierden totalmente el miedo a la muerte, mientras que en aquellas que sí que han estado clínicamente muertas pero no han tenido ningún tipo de experiencia, el miedo a la muerte sigue siendo igual que antes de haber pasado por la experiencia de muerte clínica. Es decir, que la experiencia es evidente que cambia algo importante en esas personas, y una de esas cosas es que dejan de tener miedo a la muerte. Hay más investigadores. El doctor Enrique Vila ha escrito el libro Yo vi la luz, sobre experiencias cercanas a la muerte en España, o uno más reciente del doctor José Miguel Gaona, titulado Al otro lado del túnel. Lo conoceréis porque sale mucho en Cuarto Milenio. Jean-Jacques Carbonnier también ha escrito libros sobre este tema, es un médico anestesista. 7 buenas razones para creer en el más allá, o las pruebas científicas de una vida después de la vida. Es decir, que era simplemente un reflejo para que sepáis que realmente la ciencia también está estudiando estas cuestiones, que no solo es una cuestión de fe o de creencia, y que casi todos los investigadores están llegando a la misma conclusión. Primera, que la experiencia cercana a la muerte no es una alucinación, sino que es una experiencia real. Y la segunda es que nos está confirmando esa experiencia que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Hablemos ahora un poco de las experiencias de las personas moribundas, porque esas personas al final de su vida también dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido. Parece ser que el objetivo de ese contacto es prepararles para esa transición que están haciendo hacia ese otro lado, ya que desde este lado les ayudamos poco porque tenemos más miedo que ellos a la muerte, pues del otro lado les echan un cable. Fijaros hasta qué punto estas experiencias son habituales, que cuando una persona está moribunda en un hospital, los médicos, el personal sanitario se acercan a la familia y le dicen: prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿Que ven a seres queridos ya fallecidos? Y esto es independiente de la creencia que uno tenga. Esto le pasa a ateos, agnósticos, cristianos, musulmanes, judíos, gente joven, gente mayor, en cualquier parte del mundo. Para mí esa coincidencia de experiencias no es más que un reflejo de que realmente la experiencia no es ninguna alucinación, sino que es una experiencia real. Que si nos tomáramos la molestia de estudiar, seguramente nos daría muchas pistas de qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Hay investigadores que sí que se han tomado esa molestia. Por ejemplo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, que por cuestiones de trabajo, pues ella convivía con enfermos terminales, y estos pues le contaban todo lo que estaban viviendo, incluyendo las experiencias pues de contacto con seres que ya habían fallecido. Entonces esto a ella le da que pensar.
Ella no creía en nada, ni en la vida después de la muerte, y a partir de entonces pues empieza a considerar que realmente la muerte no es el final de la existencia, sino que la vida continúa más allá de la muerte del cuerpo físico. Ella lo ha contado en muchos de sus trabajos de investigación y en sus libros. Uno de ellos es La muerte de un amanecer, que si no lo conocéis también os invito a que lo leáis. Otro investigador importante en este campo es el doctor Peter Fenwick, que ya, si os acordáis, lo he puesto antes en la diapositiva anterior, porque también estaba estudiando las experiencias cercanas a la muerte. El doctor Peter Fenwick también está haciendo estudios sobre las experiencias del final de la vida, como se llaman a estas experiencias de los moribundos. Y ha publicado un artículo de investigación con los datos de un estudio donde han estudiado sistemáticamente un montón de experiencias de personas moribundas. En este estudio pues han recurrido a la colaboración de centros geriátricos, porque en esos centros pues muere mucha gente cada día, de manera pues que era el lugar adecuado para hacer este estudio. Y lo que hacen en el estudio es, cuando una persona está moribunda, le hacen una entrevista donde le preguntan pormenorizadamente todos los detalles de lo que están viviendo, y de esta manera, por ejemplo, se puede saber cuántas personas, qué porcentaje de personas tienen una experiencia de este tipo cuando se acerca el momento de su muerte, y en qué consiste esa experiencia. Lo digo, se publicó en el año 2010. Hablemos también ahora de las personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunas de esas personas son niños de corta edad, que de forma espontánea pues empiezan a contar sucesos que parecieron haber ocurrido pues en otra vida. Y hay algunos investigadores pues que se han tomado la molestia de estudiar estas experiencias. También hay personas pues que pueden recordar vidas pasadas a través de la hipnosis regresiva o a través de la regresión sin perder la conciencia. También ha habido investigadores en ese campo. Primero hablemos de las experiencias de recuerdos espontáneos en niños de corta edad. Uno de los investigadores más importantes en este estudio es el doctor Ian Stevenson, médico y bioquímico canadiense y profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia. Él lo que ha hecho en su trabajo es intentar comprobar históricamente si lo que estos niños recordaban había ocurrido en realidad o no. Es decir, documentar históricamente el recuerdo. Si conseguía documentarlo, lo consideraba un recuerdo real. Y en ese esfuerzo de documentación pues han conseguido una base de datos de más de 2000 casos de niños, los cuales se ha confirmado pues que realmente su recuerdo ha ocurrido. Hay casos extraordinarios de comprobaciones. Yo ahora recuerdo uno que cuenta él en uno de sus artículos sobre un niño pues que decía pues que él había vivido en la vida anterior y había sido maestro, dijo cómo se llamaba y el lugar donde vivió, y él recordaba pues que en esa vida anterior, cuando estaba yendo a su colegio donde él trabajaba, pues alguien le dispara un tiro en la cabeza y lo mata. Ian Stevenson toma conocimiento de este caso y se traslada a aquel lugar e intenta verificar si realmente esto había ocurrido. Y resulta que descubren realmente que en ese lugar, en esa ciudad donde el niño decía, con el mismo nombre que el niño recordaba, pues había habido un caso de asesinato, como el que el niño le recordaba, de un maestro asesinado cuando iba al colegio. Consiguen acceder a los datos de la autopsia de este maestro y resulta que ahí estaba descrita la trayectoria de la bala. Esa bala entraba por el cogote y salía por la frente. Y resulta que este niño tenía 2 marcas de nacimiento. ¿A que no sabéis dónde estaban las marcas? Pues estaban en el cogote y en la frente. Parece ser que algunas personas, si la muerte es trágica y prematura y vuelven a encarnar rápidamente, es como que la huella de esa forma de morir queda impregnada de alguna manera en el nuevo cuerpo y presentan unas marcas de nacimiento relacionadas con esa forma de morir de la vida anterior.
Eso no quiere decir que cualquier manchita del cuerpo sea causada por algo de la vida pasada, pero sí que es cierto que hay casos muy documentados que relacionan estas marcas de nacimiento con sucesos de la vida anterior. Hay varios documentales, si os interesa el tema, por YouTube. Si ponéis Ian Stevenson y reencarnación, hay varios documentales pues, donde se cuentan estos casos reales de una manera pormenorizada. Veréis que no es ninguna fantasía. Ian Stevenson ha publicado muchos artículos de investigación, dos libros, 20 casos que hacen pensar en la reencarnación o niños que recuerdan otras vidas, son algunos de sus trabajos. Jim Tucker ha continuado ese trabajo, ha publicado el libro Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores, y ha seguido publicando artículos en este tema. También, si ponéis su nombre y reencarnación en Google, también vais a encontrar varios documentales sobre estos casos. Hablemos ahora de las personas que han recordado vidas pasadas a través de hipnosis. Uno de los primeros trabajos es el de la doctora Helen Wambach, Vida antes de la vida, y se recogen miles de casos. Realmente los primeros casos reportados sobre recuerdos de otras vidas ocurrieron de forma espontánea. Es decir, no había una pretensión de explorar una vida pasada. Ocurrieron en las consultas de algunos terapeutas que utilizaban la hipnosis en sus terapias, sobre todo cuando había casos de personas que tenían algún tipo de trauma o fobia y no conseguían identificar cuándo empezó en su vida. Los terapeutas pensaban que podía tratarse pues, de algún trauma de la infancia temprana que se ha olvidado pero no se ha superado. Entonces ellos lo que pretendían con la hipnosis es ese trauma para sacarlo a la luz. Y ellos pensaban pues eso, que al hacer la regresión esas personas recordarían un hecho de la infancia. Por eso les pedían, vuelve al momento en el que se inició el trauma. Para su sorpresa, algunas personas, en vez de contar algo de la infancia, contaban una situación que parecía haber ocurrido en otra vida. Por ejemplo, había personas que contaban cómo habían muerto en la vida anterior y cómo esa forma de morir les había sido tan traumática que les había causado la fobia de la vida actual. Por ejemplo, había personas que tenían miedo a meterse en el agua, no podían ir a la playa o a la piscina y entrar en el agua porque les daba pánico. Cuando se les hace la regresión, esas personas cuentan que en la vida anterior habían muerto ahogadas. Y esa forma de morir les había sido tan impactante que todavía lo conservaban como un temor a meterse pues, en el agua. Algunos libros que hablan sobre ello, aparte de este de Helen Wambach, son los del Dr. Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, muchos cuerpos, una misma alma, muy conocido. Ya veis otra vez a Peter Fenwick aquí con su libro Vidas Pasadas, que han metido en todos los fregados. Y otro libro muy interesante sobre este tema es el del doctor, me ha quedado aquí, el doctor Michael Newton, La vida entre vidas. Quiero comentar un poquito este libro con más detalle, porque en este libro no se habla de recuerdos de otras vidas físicamente encarnados, sino que se habla de recuerdos anteriores al nacimiento, pero en un momento en el que no se está ligado a un cuerpo físico. Por eso se llama la vida entre vidas. Lo que estas personas cuentan suele ser la época anterior a su nacimiento. Y cuentan pues que en ese momento están, por ejemplo, decidiendo los pormenores de lo que va a ser la vida en la que van a encarnar. Por ejemplo, se ponen de acuerdo con otros seres para conformar las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, qué tipo de pruebas van a enfrentar, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida en la que actualmente están. Otra cosa es que luego lo cumplan, pero la intención al principio sí que está. Este es otro libro sobre experiencias de recuerdos de otras vidas. La respuesta está en el alma, del doctor Juan José López, es médico en el Hospital Santa María del Rosell en Cartagena y es terapeuta en terapia regresiva, un libro también muy interesante. Hablemos ahora del contacto con seres que no están encarnados en la actualidad. El contacto más frecuente suele ser con seres queridos fallecidos recientemente, que bien a través de sueños vívidos o apariciones a pie de cama
en ese estado de duerme-vela, que no estamos ni despiertos ni durmiendo, pues contactan con los familiares que se han quedado en este lado. Parece ser que el objetivo de ese contacto es sobre todo tranquilizar a la familia. Primero hacerles saber que ellos siguen vivos, que están bien, que no debemos sufrir por su suerte, porque ellos están bien. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que estemos tristes, que nos deprimamos por esa circunstancia. Que lo que ellos quieren es que intentemos rehacer nuestra vida y que intentemos ser lo más felices posible. Y se esfuerzan en ese aspecto, ¿no? En que dejemos de sufrir por ellos, porque la vida allí es mucho mejor que la de aquí. Estas experiencias son también muy comunes. Lo que pasa es que muchas personas pues se las callan porque tienen miedo a que si lo cuentan, pues los demás se van a pensar que se están volviendo majaras. Pues manera de evitarlo, pues uno se lo guarda para sí mismo. O incluso uno mismo puede tener la duda de si ese contacto ha sido un contacto real o es fruto de la imaginación o de una alucinación. Pero hay muchos casos. Algunos libros que hablan sobre estas experiencias son Crónicas del Más Allá, de Sol Blanco Soler, o Visitas del Más Allá, de Sylvia Browne. Hay personas que no solo tienen este tipo de contactos cuando se muere un ser querido suyo, sino que tienen un contacto más frecuente con seres que no están en este plano. Y a través de ese contacto pues reciben mensajes. Independientemente de que haya personas que se lo puedan estar inventando, como los que aparecen a partir de las 12 de la noche en todos los canales, o personas que se estén autosugestionando un mensaje que no es real aunque ellos lo creen, yo creo que hay casos que merecen la pena estudiar porque tienen mucha pinta de ser reales. Y la única manera que tenemos los demás para saber si realmente ha existido ese contacto o no es intentar comprobar la información que reciben. Pues a esto es a lo que se ha dedicado la doctora Julie Beischel, doctora en farmacología de la Universidad de Arizona. Ella ha diseñado un experimento para intentar saber si ese contacto con seres de otro plano es o no es real. Ella lo que hizo fue buscar a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida de un ser querido reciente y les pidió que dieran información detallada y privada de esos familiares. Luego buscó una serie de mediums que ya eran conocidos por ella, sabía que eran gente de fiar, y les pidió que dieran también información de esas personas ya fallecidas, incluso si era posible que fuera el propio fallecido el que aportara información sobre sí mismo. Y luego contrastó la información que había obtenido de los estudiantes con la que había obtenido de los medios. Y resulta que al cotejar y contrastar esa información, se dio cuenta de que el grado de coincidencia entre ambas fuentes era muy alto. Y ella no encontró otra explicación a esa coincidencia que no fuera que realmente había sido un contacto real. Y eso ella lo ha contado en diferentes artículos de investigación. Aquí están las referencias, el último en el año 2011. Ella es continuadora del trabajo del doctor Gary Schwartz, también profesor de la Universidad de Arizona, que ha escrito un libro muy interesante titulado Los experimentos de la otra vida, donde él aporta evidencias científicas de que realmente existe la vida después de la muerte. En realidad, este tipo de experiencias no son nada nuevas. Yo creo que esto es tan antiguo como la humanidad. Lo que pasa es que a lo mejor hace 500 años, si contabas que habías tenido un contacto con algún espíritu, directamente ibas a la hoguera, por brujo, por hereje o lo que se les ocurriera. Entonces la gente aprendió a callarse para conservar la vida. Pero a partir del momento en el que la Inquisición va perdiendo fuerza, pues empiezan a sucederse muchos casos de experiencias de contacto con espíritus que atraen la atención de los científicos de aquella época. Y eso es a partir del siglo XVIII, XIX. Algunos de esos investigadores luego fueron premios Nobel en sus especialidades. Y quizá para mí uno de los grandes estudiosos del fenómeno de contacto con espíritus es el pedagogo francés Allan Kardec, que escribió
en 1860 creo que es, el libro de los espíritus, como un compendio de informaciones que habían sido obtenidas a través de medios, supuestamente preguntando a esos seres del otro plano. Si no lo conocéis el libro, os lo recomiendo. También os recomiendo el libro Te Perdono, también otra historia supuestamente transmitida por un espíritu a través de un medium que cuenta la trayectoria de ese espíritu en diferentes vidas. Aunque no creáis en nada de esto, la historia en sí es tan buena que merece la pena. Deberían hacer una película sobre ello. Y ahora viene aquí de la cuestión, lo que yo llamo las informaciones del otro lado, que nos van a servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y en general, ¿cuál es el sentido de la vida? Quizá una de las informaciones más claras que nos han transmitido a través de diferentes fuentes es que somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real y que esta vida real en realidad nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo físico no es el final de la existencia, solo es una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. Fijaros hasta qué punto cambiaría la concepción de la vida y la muerte si tomáramos en cuenta esa información. Ya no sería algo tan dramático, tan irremediable. Más bien sería parecido a cuando un ser querido nuestro se va a vivir a otro país. No podremos convivir con ellos, pero sabemos que están vivos, que siguen haciendo su vida y de vez en cuando tendremos noticias de ellos. Bien porque hablemos por teléfono o por Skype. Pues más o menos ocurre lo mismo cuando una persona fallece. Se va a vivir a otro sitio, al plano espiritual. No podemos convivir con ellos. Es normal echarles de menos, pero sabemos que siguen vivos y que allí están mejor. Y de vez en cuando también podremos saber algo de ellos con el Skype espiritual, que es cuando estamos durmiendo, hay un momento en que nos separamos del cuerpo y en ese momento nuestro espíritu es libre para viajar también al plano espiritual y contactar con esos seres queridos. Por eso hay muchas personas que han soñado, pues que han estado con sus familiares ya fallecidos. Eso es un recuerdo más o menos borroso de la experiencia que vivieron cuando se separaron del cuerpo mientras estaban durmiendo. También se nos dice que realmente existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos, a base de experimentar en el plano físico con libertad, y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad. Es decir, el hecho de nacer en una familia determinada, en un lugar u otro del mundo, no es casualidad. Eso se elige antes de nacer. Somos nosotros los que elegimos esa circunstancia. Y esa circunstancia tiene mucho que ver con lo que pasó en vidas anteriores. De hecho, la circunstancia la elegimos y nos preparamos para intentar superarla. Y el objetivo de esa prueba, de esa circunstancia, es que desarrollemos nuestra capacidad de amar. Por eso, básicamente, ese es el objetivo de la vida. Aprender a amar, para ser cada vez más felices. Y está claro que en el tiempo que dura una vida, da tiempo a aprender poca cosa. Prácticamente cuando has aprendido algo ya te estás muriendo. Con lo cual, si eso fuera el final de todo, sería un trabajo perdido. Por lo tanto, considero que la vida solo es un fragmento, la vida física solo es un fragmento de nuestra vida espiritual. Y es como un curso de una educación, de una formación. En cada curso aprendemos un poquito. Si al final del curso hemos superado aquello que habíamos venido a superar, en próximos cursos, en próximas vidas, afrontaremos otro tipo de pruebas que nos ayudarán a aprender más lo que es el amor. Y si no las superamos, pues vendremos a repetir las mismas. Igual que el alumno que no supera los exámenes de un curso, pues le toca repetir al año siguiente. Y de esta manera, poco a poco, vamos aprendiendo.
Por eso para mí la palabra evolucionar, su significado espiritual es precisamente aprender a amar. También es necesario para poder evolucionar reconocer cuáles son las reglas del juego, lo que yo llamo las leyes espirituales. Para mí esas leyes son 4. La ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Vamos a repasar cada una de esas leyes, las primeras un poco más rápido y nos centraremos un poquito más en la última porque es la más importante. Es tan importante que hay un libro pues dedicado solo a esa ley y una charla dedicada a esa ley. Esta tarde en Mijas, no sé si lo sabéis, pero sabéis que los que no lo sepáis os lo digo ahora, vamos a hacer una charla sobre la ley del amor en el Teatro Las Lagunas de Mijas Costa a las 6. Hablemos un poco de la ley de la evolución. ¿Qué dice esa ley? Básicamente dice que el destino de todos nosotros es ir evolucionando de forma indefinida, ir desarrollando nuestra capacidad de amar para ser cada vez más felices. Como digo, por tanto, la evolución se mide en desarrollo de la capacidad de amar. Si una persona no desarrolla su capacidad de amar, no está evolucionando, ni puede ser sabia. Yo suelo decir que la inteligencia es el desarrollo de la mente y la sabiduría el desarrollo de los sentimientos. También hay que saber que la evolución depende de la voluntad y el esfuerzo de uno mismo. Es decir, no estamos obligados a evolucionar, solo si queremos. Y si queremos será a través de las decisiones que vayamos tomando. Por eso, desde el punto de vista de la ley de la evolución, todos partimos del mismo punto. Todos somos creados como un principio espiritual primario que es ignorante de todo, pero que tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Sería como una semilla espiritual. Y esa semilla espiritual, a raíz de ir ligándose a las formas de vida del mundo material, poco a poco se va desarrollando. Poco a poco se va desarrollando. Primero se ligará a las formas del reino mineral. Todavía no existe vida biológica, pero ya existen energías. Luego pasará a las del reino vegetal. Luego a las del reino animal. Y cuando ya ese ser ha adquirido suficiente conocimiento para tener conciencia sobre su propia existencia y capacidad para decidir por sí mismo, es cuando comienza la fase humana de evolución, que es en la que nosotros estamos. Por encima de la fase humana hay otras fases más avanzadas, pero no vamos a hablar ahora de ellas. El objetivo de todo ese proceso es que ese principio espiritual primario poco a poco se vaya transformando en un espíritu avanzado, consciente y amoroso. Por tanto, las diferencias que hay entre unas personas u otras respecto a capacidades, respecto a sensibilidad, respecto a comprensión, no se deben más que al hecho de que algunas personas están en el principio de ese camino evolutivo y otras están más avanzadas. Por eso no nos debe extrañar que haya niños que a una edad muy temprana ya empiecen a manifestar aptitudes de comprensión, de sensibilidad, de sabiduría, que parecen impropias de su edad. Y es que aunque el aunque el cuerpo sea joven, a lo mejor el espíritu que está encarnado en ese cuerpo es ya un espíritu viejo, ha vivido muchas vidas y todo aquello que ha aprendido en esas vidas ya lo está poniendo de manifiesto en la vida actual. Por otro lado, puede haber personas que son ya ancianas, que han vivido mucho en esta vida, pero que en realidad son espíritus jóvenes, de manera que han vivido poco en otras vidas, de manera que todavía son inmaduras y a una edad anciana todavía manifiestan actitudes que serían propias de la adolescencia, porque aunque el cuerpo es viejo, el espíritu es joven. También es cierto que hay espíritus que evolucionan más rápido y espíritus que evolucionan más lentamente, o momentos en los que avanzamos más rápido y momentos en los que nos estancamos. Por lo tanto, la suma de la velocidad con la que evolucionamos más el tiempo de vida espiritual es lo que determina la capacidad evolutiva de ese espíritu, la capacidad de amar de ese espíritu.
Desde este punto de vista, por tanto, la vida no comenzaría con el nacimiento del cuerpo físico, sino que lo que ocurre aquí, cuando un bebé nace, es que un espíritu se liga a ese ser en gestación para vivir una vida en el plano físico que puede ser más o menos larga, que termina cuando ese cuerpo, por el motivo que sea, se estropea definitivamente. ¿Qué ocurre ahí? Pues que el espíritu se separa del cuerpo para continuar su vida en el plano espiritual. Una de las primeras cosas que hará cuando esté en ese plano es repasar todo aquello, todas aquellas decisiones que tomó en la vida física para aprender de todo lo vivido, para tomar conciencia de los errores y también pues disfrutar de los aciertos. Sigue aprendiendo en ese plano y cuando quiere volver a ponerse a prueba en aquello nuevo que ha aprendido, pues vuelve a ligarse a otro bebé recién nacido para completar el ciclo de la vida, que no es un círculo cerrado, sino que es una espiral, porque en cada vuelta que vamos dando, pues vamos aprendiendo un poquito. De manera que la vida espiritual en realidad no tiene un final, somos inmortales. Eso no quiere decir que el ciclo de reencarnaciones no tenga un final. Llega un momento en que el espíritu ya ha aprendido lo suficiente como para no necesitar encarnar en el plano físico para seguir avanzando. Pero a todos los que estamos en este mundo todavía nos falta mucho para llegar a ese punto. Y esto lo digo porque he escuchado decir a personas pues que esta vida actual era ya la suya última, que ya no se iba a volver a encarnar. Y cuando yo oigo eso pienso, eso son tus ganas. ¿Por qué decimos esas cosas? Porque a veces la vida se nos hace muy cuesta arriba, se nos hace muy dura y estamos deseando morirnos y no volver más a nacer para no sufrir. Pero en realidad no deberíamos verlo de esta manera. Deberíamos no verlo como una situación de sufrimiento, sino como una oportunidad de aprendizaje. Y todo aquello que aprendamos en la vida nos va a servir para ser más felices, sea en esta vida o sea en la vida en el plano espiritual. Hablemos un poco ahora de la ley del libre albedrío. Lo que dice esta ley básicamente, aunque ya lo hemos dicho, es que somos libres para decidir sobre nuestro destino, incluso sobre si queremos o no queremos evolucionar. Te lo he dicho antes, no estamos obligados a evolucionar, es si queremos. Pero sí que es cierto que el espíritu cuando se estanca sufre y llega un momento en que se cansa de sufrir y eso es lo que le empuja a seguir evolucionando. Por lo tanto, solo puede haber evolución en libertad. Precisamente para mí la reencarnación y el olvido temporal de nuestro pasado espiritual existe o se produce de esta manera para que podamos experimentar la libertad en su máxima expresión. Es decir, para que lo que has hecho en el pasado y el recuerdo del plano espiritual no te condicione tu libertad. Yo suelo decir que el olvido del pasado espiritual y el venir aquí un poco como partiendo de cero se parece mucho a lo que ocurre cuando los niños están entre niños. Cuando los niños están en presencia de adultos, pues temen un poco o se comportan de una manera más comedida, se reprimen más porque piensan que si hacen determinadas cosas el adulto lo va a castigar. Pero cuando los adultos se van y el niño se queda entre niños, pues se atreve a hacer todo lo que lleva dentro, las diabluras, las travesuras, ¿no? Ahí realmente cuando el niño es él. Pues más o menos nos ocurre a nosotros lo mismo. Cuando estamos en este mundo somos como niños entre niños, porque hemos olvidado que existen adultos, que son los guías que están en el plano espiritual. De manera que cada uno aquí actúa tal y como le parece, ¿no? O le viene en gana. Y si tiene actitudes egoístas, las pone de manifiesto. Cuando llega ya el momento de irse al otro plano y repasa la vida, pues analizará cada decisión que tomó, qué es lo que la motivó, si actuó con egoísmo o actuó con amor. Pero nos es necesario tener la libertad de poder elegir cualquier cosa, porque si fuéramos buenos porque estamos obligados a hacerlo, seríamos esclavos al mismo tiempo. Por lo tanto, en esa situación de reencarnación y olvido,
nos sirve para actuar con mayor libertad. Hablemos ahora de la ley de la justicia espiritual, que básicamente lo que dice es que lo que hacemos a los demás, en realidad no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Es decir, que se cosecha lo que se siembra. Si siembras en negativo, cosecharás en negativo. Podríamos decir que esa es lo que se conoce como la ley del karma. Y si siembras en positivo, pues recogerás en positivo. Sería como el dharma, ¿no? Es decir, que la ley de la justicia espiritual es objetiva. Te enfrenta exactamente a tus propios actos. Y luego tú juzgas si esos actos, cuando los recibes, te generan sufrimiento o te generan felicidad. Podríamos decir que la ley de la justicia espiritual está muy unida a la ley del libre albedrío. Por la ley del libre albedrío, la siembra sería libre, pero por la ley de la justicia espiritual, la cosecha es obligatoria. El espíritu puede avanzar de diferentes maneras. Una de ellas es tomar conciencia de los errores que ha cometido y empezar a repararlos, o puede ya empezar a armonizarse con el amor, empieza a amar verdaderamente y entonces lo que hace hacia los demás ya lo hace por un acto de amor. Es decir, que no solo pensemos que se evoluciona a través de reparar el daño que se ha hecho en otras vidas. Llega un momento que el espíritu es suficientemente avanzado que ya no genera daño en los demás. Entonces ya aprende de otra manera. Podríamos decir que hay dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje por dolor y el aprendizaje por comprensión. El que aprende por dolor es el que no ha querido darse cuenta de las consecuencias de sus actos hasta que esos actos acaban salpicándole a él. Y entonces cuando sufre las consecuencias de sus actos. Y esto es lo que le motiva a hacer un cambio. Hay personas que ya se dan cuenta de todo eso y evitan generar daño. Se anticipan a las consecuencias y de esta manera las evitan. Consecuencias negativas. Por eso el gran avance se produce cuando el espíritu ya se armoniza con la ley del amor y actúa en concordancia con ella, por decisión libre, porque siente que realmente es feliz actuando de esta manera. Desde el punto de vista de la ley de la justicia espiritual podemos llegar a entender pues situaciones que antes nos parecían incomprensibles. Ya hemos hablado al principio, ¿no?, de por qué un niño nace, por ejemplo, en un país donde hay pobreza, o en una familia que no lo quiere, o en un país en guerra. Tal vez esto sea consecuencia de la actuación de ese espíritu en otras vidas. Pongamos un ejemplo. Imaginaros un espíritu pues que en otra vida encarnó en una situación de riqueza, de opulencia, una persona que tuvo materialmente de todo y que cuando estuvo en esa situación podía haber tomado la elección de ayudar a aquellos que tenían menos, pero no hizo esto, sino que hizo todo lo contrario. Aprovechó su situación de poder y de riqueza para explotar más a los demás y empobrecer, causar miseria, causar sufrimiento en otros seres. Imaginemos que esa persona ya falleció y en el plano espiritual hace un repaso de su vida y de las consecuencias de los actos de esa vida. Entonces toma conciencia que hizo sufrir a muchas personas. Quiere cambiar, quiere empezar a ser mejor persona. Y para hacer eso, le proponen una nueva encarnación donde él va a experimentar en sí mismo las mismas consecuencias o las consecuencias de sus propios actos. Es decir, si él generó sufrimiento y pobreza en los demás, ahora va a encarnar en una situación de miseria y de pobreza, para tomar conciencia que realmente esto no es deseable para nadie. Por eso en esa segunda vida elige pues encarnar, por ejemplo, en una favela. Después de esa vida, lo que ha aprendido es que esa situación no es grata para nadie, y a lo mejor en una nueva vida donde encarna en una situación materialmente más favorable, pues en vez de utilizar esa situación para perjudicar a los demás, a lo mejor lo que empieza es actuar con más solidaridad. Y eso es lo que le ha servido, toda esa experiencia le ha servido para mejorar en su capacidad de amar. Todo esto no es un intento de justificar la injusticia ni las desigualdades,
Por supuesto que los desequilibrios sociales, económicos, la pobreza, la miseria, la injusticia, todo eso es algo lamentable. Y el ser humano tiene que luchar para que desaparezca. Pero tenemos que saber realmente de dónde viene todo eso. Y viene del egoísmo del ser humano. Mientras el ser humano siga actuando egoístamente, pues se va a enfrentar a las dos caras de la misma moneda. La de ser opresor y la de ser oprimido. Hasta que se dé cuenta que ni es justo ser opresor, ni es justo estar oprimido. Y ahora vamos a hablar un poco de la ley del amor, porque en realidad todo el universo se armoniza a través de esta ley. Y el amor en su máxima expresión yo la definiría como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando uno siente a los demás como a sí mismo, ya deja de querer hacerles daño. Todo lo contrario, te gustaría que los demás fueran felices, igual que te gustaría serlo a ti mismo. Por eso intentas pues facilitarles la vida a los demás. Por lo menos intentas no perjudicarles. Eso ya sería mucho. Sin embargo, sabemos que en esta vida realmente hay muy pocas personas que actúan de esta manera. Lo normal, lo que estamos acostumbrados a ver, es que las personas están muy pendientes de lo suyo, que generalmente es de satisfacer su propio egoísmo, y poco o nada pendientes de los sentimientos y sufrimientos de los demás. Por eso nos acabamos haciendo daño los unos a los otros. Por eso podemos decir que la gran causa de sufrimiento del mundo es la suma del egoísmo de las personas que formamos parte de esta humanidad. Por eso, para poder evolucionar, es tan importante desarrollar los sentimientos como ir eliminando progresivamente el egoísmo. Y el egoísmo tiene muchas formas de manifestarse. No penséis solo en el egoísmo material. La codicia o la avaricia, eso es algo que casi todo el mundo reconoce como egoísmo. Hay formas de egoísmo más sutiles, que a veces las confundimos con los propios sentimientos. Pero antes de hablaros de eso, porque me gustaría hablaros de algunas formas de egoísmo sutil, me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre cuál es el primer paso que hay que dar para poder empezar a amar realmente. Y para mí el primer paso es amarse a uno mismo. Porque la persona que no se ama a sí misma difícilmente puede querer a las demás. Sabéis que hay personas que tienen la autoestima muy baja, no tienen ganas de vivir. ¿Qué puede hacer esa persona por los demás si no tiene ni ganas de vivir? Tendrá primero que empezar a tener ganas de vivir y para ello necesita quererse a sí misma. Pero hay que saber lo que es distinguir amarse a uno mismo de lo que es satisfacer el propio egoísmo, porque a veces confundimos las dos cosas. Una persona dice, no, si yo tengo la autoestima muy alta. Mira, me apetecía comprarme un coche último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero tengo lo que quería, me quiero un montón. Eso no es amarse a uno mismo. A veces las personas están deprimidas y dicen, mira, voy a hacer un viaje por todo el mundo, a ver si me distraigo y supero mi depresión. Hacen el viaje, también se gastan un montón de dinero y cuando vuelven están igual. ¿Por qué? Porque la depresión tiene un porqué. Hay unas causas, pueden haber conflictos sin resolver. Y cuando uno vuelve, se encuentra con esos conflictos sin resolver. O uno mismo siempre va consigo mismo. Aunque te vayas al otro punto del mundo, si tienes problemas emocionales, allá donde vayas, esos problemas van a ir contigo. Por tanto, tenemos que empezar a cambiar la forma de enfrentar, por ejemplo, la baja autoestima o la depresión. Para mí, amarse a uno mismo es reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para eso es necesario conocernos a nosotros mismos. Conocernos significa saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos. Porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, podemos estar actuando por lo que pensamos en contra de lo que sentimos. Y esto es lo que nos hace sufrir. Un ejemplo para que se entienda mejor.
Pongamos el caso de una mujer pues que lleva unos años en una relación de pareja, se casó cuando era joven, pero se ha dado cuenta de que en realidad no es feliz porque no está enamorada de su pareja. Si esa persona se quisiera a sí misma, reconocería que no está enamorada. Y el siguiente paso sería decirle al marido que no está enamorada. Decirle, mira, como no estoy enamorada, yo no soy feliz, ni te puedo hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación. Pero imaginemos que esa mujer fue educada en una educación tradicional que le decía que el matrimonio era para toda la vida y que si lo rompes es un pecado. Aunque eso no es lo que más nos afecta. Lo que nos afecta es el qué dirán. ¿Qué van a pensar los demás si tomamos esa decisión? Empezando por la pareja. ¿Cómo va a reaccionar esa pareja? ¿Lo va a encajar? ¿O va a tomar represalias contra mí? ¿Va a actuar agresivamente? ¿O se va a deprimir? Se va a hundir. No queremos hacerle daño a esa persona. O imaginaros la reacción de la familia, o la de las amistades, la sociedad en general, y más en los pueblos que se conocen todos. El cuchicheo, ¿no? El qué dirán. Imaginemos que esa pareja tiene hijos. ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con la hipoteca? Menudo marrón, si entre los dos no la podíamos pagar. Por alguna de esas razones, o por una suma de ellas, esa mujer decide continuar esa relación de pareja. Pues ese es el caso de una mujer que no se ama a sí misma, porque actúa por lo que piensa en contra de lo que siente. A consecuencia de ello, sufre. Por eso yo siempre recomiendo a todas las personas que indaguen en si son felices o no en la vida, y si se reconocen como no felices, que indaguen en los motivos por los cuales no son felices. Y si descubren que el principal motivo es que no viven de acuerdo con lo que sienten, pues que empiecen a cambiar eso. Primero, que se aclaren en sus sentimientos, que le quiten todas las influencias de la educación represiva, y cuando ya los tengan claros, que decidan, que tomen decisiones para que su vida sea un reflejo de sus sentimientos. No solo la educación represiva influye a la hora de vivir de acuerdo con los sentimientos, también el propio egoísmo es un gran enemigo de los sentimientos. Por eso vamos a hablar un poco del egoísmo. Hay que pensar que en el proceso evolutivo todos vamos a pasar por una etapa egoísta, y esa etapa egoísta tiene diferentes niveles. Un egoísmo más material y un egoísmo, digamos, más sutil. Yo en el libro hablo de que en realidad esos niveles son como capas de cebolla que tenemos que ir quitando para ir desarrollando la capacidad de amar. Hay capas que están más hacia afuera y capas que están más hacia adentro. Primero hay que quitarlas de fuera y luego las de dentro. Y todos pasamos por todas las etapas. Digamos que las primeras etapas de egoísmo son de un egoísmo más material. Son las que se atraviesan en la etapa de la vanidad. Esta sería la primera etapa del proceso evolutivo de desprendimiento de egoísmo. Hablaremos un poquito de la vanidad. Si conseguimos superar esta etapa, vendrá una segunda etapa, que es la etapa del orgullo, donde también tendremos que hacer frente a formas de egoísmo características de esta etapa. Y luego, si conseguimos superar esta etapa, vendrá la etapa de la soberbia, donde también tenemos que enfrentar una serie de pruebas. Básicamente, la etapa de la vanidad se caracteriza por el afán de protagonismo. Es decir, en esta etapa la persona siente un gran afán de protagonismo, quiere ser el centro de atención y cree que la felicidad consiste en ser el centro de atención. Realmente, si nos fijamos, la propia sociedad nos transmite el mensaje que para ser felices tenemos que ser famosos, tener éxito, tener fama, todo el mundo ahí matándose por salir en los programas de la tele. Las propias series juveniles o infantiles, siempre el argumento es, por ejemplo, de niños adolescentes que quieren ser famosos a través del baile o de ser actores, actrices, la fama, ¿no? Incluso también pues la riqueza, ¿no? Las personas que son bien consideradas son las de éxito, ¿no? Mira, esta persona, mira,
es un gran empresario, se ha forjado con su éxito, tiene un éxito internacional, es muy alabada, y esa persona la tienen como mejor que las demás, ¿no? No se valora el tema del interior. Y hay muchas personas que caen en esa trampa de creer que la felicidad es el conseguir la riqueza, el poder, la fama, la admiración de los demás, cuando en realidad eso solo genera un vacío. Hablemos un poquito de las manifestaciones. Estamos en la etapa de la vanidad y vamos a hablar un poquito de cómo se manifiesta ese egoísmo en esta etapa. Vamos a hablar del apego y vamos a hablar del miedo. Como he dicho, en la etapa de la vanidad, la persona quiere ser el centro de atención, que los demás se fijen en ella. Como no distingue bien lo que es el amor verdadero de lo que es la satisfacción del deseo y de la complacencia, necesita y desea más que ama. Y eso se manifiesta también a la hora de establecer relaciones personales. En esas relaciones busca más la complacencia, la fama, la admiración, la alabanza, el ser satisfecha en sus deseos y necesidades más que en ser querido y en querer. La vanidad se manifiesta como una tendencia a transformar la realidad para hacer creer a los demás y a uno mismo que se necesita poseer todo lo que se ve alrededor, sea a nivel de posesiones materiales o personales, para ser feliz. Y esa es la gran trampa de la vanidad. Dentro de la vanidad podríamos distinguir dos etapas: una vanidad primitiva, más materialista, donde se manifiesta, por ejemplo, la avaricia y la codicia, y una vanidad, digamos, más espiritualizada, donde la avaricia se transforma en apego y la codicia se transforma en absorbencia. Voy a explicar un poquito esto mejor. En la primera etapa de vanidad primitiva, la persona todavía no valora los sentimientos. Y entonces tiene un gran afán de acumular posesiones. Tiene avaricia, que sería el no querer compartir lo que uno tiene con los demás, aunque uno tenga de todo y a los demás les falte de todo. Y la codicia. La codicia, ¿qué es? El querer acumular para uno mismo, incluso aunque sea a costa de quitarle a los demás lo que necesitan. Cuando el espíritu empieza a evolucionar, empieza a valorar los sentimientos, lo primero que valora es que le quieran. Ese es el primer paso. Cuando una persona empieza a valorar que le quieran, la avaricia se transforma en apego y la codicia en absorbencia. Quiero decir, si la avaricia era el no querer compartir lo que uno tiene a nivel material, el apego es el no querer compartir lo que uno tiene a nivel emocional. Por ejemplo, ser posesivo en las relaciones. De esto vamos a hablar un poquito ahora. Pero antes de hablar de ello, me gustaría definir lo que para mí es el verdadero amor. Para mí el verdadero amor, en su máxima expresión, ha de ser incondicional. Es decir, la persona que ama verdaderamente no espera nada a cambio de lo que hace. Y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre, es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera. Esto es algo que ha de nacerle espontáneamente. Y tampoco te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. También eso ha de ser espontáneo. Y más en el tema de la relación de pareja. Seguramente nadie se identifica en esas facetas. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a los hijos, piensa: no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos. Pero con todo lo que estoy haciendo por ellos, y mira cómo me lo pagan. Eso más de uno lo habrá dicho. A partir de hoy ya no lo dirá, porque se va a acordar de lo que voy a decir. Y es que en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que realmente lo que hacemos no es incondicional. Sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué esperamos? Que los hijos hagan lo que nosotros queremos, con lo cual tampoco estamos respetando su libertad. Que en esa forma de querer ya hay una parte egoísta. Y ese egoísmo es lo que llamamos en los libros el apego. El apego, por definirlo de una manera muy sencilla, es el amor posesivo. Es el amor de la persona que cree que la persona amada le pertenece, que es de su propiedad,
y que eso le da derecho a decidir por ella. O sea, se tiene tendencia a vulnerar la libertad y la voluntad de la otra persona con el argumento de que es que lo hago por tu bien, o es que yo te quiero y quiero lo mejor para ti. Eso nos pasa mucho con la pareja y con los hijos. Y con la pareja más si hay un contrato de matrimonio, porque pensamos que con el contrato de matrimonio estamos comprando a la otra persona como si fuera una casa, y no es así. Las personas con mucho apego llegan incluso al extremo de retener a la otra persona a su lado en contra de su voluntad. Estamos cansados de ver los casos de violencia de género que acaban con el asesinato de la exmujer a manos del exmarido o expareja, porque este, ante la imposibilidad de retener a esa mujer a su lado, después de haber intentado todo, con maltratos físicos, psicológicos, ante la imposibilidad de retenerla, la acaba asesinando. Y esa persona que comete el asesinato se cree que lo ha hecho por amor. No te lo pierdas. Dice, no, yo es que no puedo vivir sin ti. Y por eso te mato. Podría haberse matado él mismo. Luego se suelen matar. Podrían haberlo hecho al revés, pero bueno. La cuestión es que esa persona cree que ese acto que ha cometido es un acto de amor, cuando en realidad es un acto de apego. No es acto de amor, es un acto de apego. Porque lo que no soporta es haber perdido algo que consideraba de su propiedad. Una persona que realmente ama a otra, en esa misma situación de que la pareja decide dejar la relación, lo que realmente hará es dejar que esa persona continúe con su vida y ella intentar rehacer la suya. Jamás la perseguirá para hacerle la vida imposible, porque ¿de qué serviría eso? Aunque la tengas a tu lado, no puedes obligarle a que te ame. Por lo tanto, ni serás tú feliz, ni esa persona podrá ser feliz. Es normal sentir tristeza cuando alguien te abandona, pero eso no nos da derecho a perseguir a la otra persona para hacerle la vida imposible. Por lo tanto, dejaremos que esa persona haga su vida y nosotros haremos la nuestra. Eso sería lo justo y lo que es un acto de amor. Algunos ejemplos de cómo se vulnera la libertad de otra persona por culpa del apego. Hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando son mayores y se quieren independizar. O hay apego en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad y libertad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido a la mujer, dice mujer al marido. En general, en cualquier relación de pareja, haya o no un vínculo de matrimonio de por medio, cuando uno intenta vulnerar la libertad del otro, ya está actuando con apego. Y si esto no se reconoce, lo que haces es sufrir y hacer sufrir. Estamos hablando del apego en la etapa de la vanidad. Eso no quiere decir que solo haya apego en la etapa de la vanidad, pero sí que es cierto que en la etapa de la vanidad la forma de querer tiene tendencia a ser posesiva. Por eso, para superar la etapa de la vanidad, hay que darnos cuenta de una cosa muy importante, que la felicidad no depende del exterior, sino del interior. No depende de tener más cosas, no depende tanto de que los demás te quieran, sino de que tú despiertes tus propios sentimientos. Por eso tendríamos que empezar a desarrollar nuestros propios sentimientos y no exigir tanto a los demás que nos quieran. No hay nada de malo en desear que nos quieran, por supuesto, pero eso no lo podemos exigir ni forzar. También muchas veces pedimos a los demás el mundo, pero nosotros no estamos dispuestos a dar ni una miajilla. Entonces creo que somos injustos muchas veces. Hay personas que tienen mucho materialmente, que los demás envidian, ¿no? Por ejemplo, personas famosas que son guapas, tienen fama, tienen dinero, y muchas personas envidian a esas personas, pero luego hay personas que, teniendo todo eso, se han suicidado. ¿Por qué? Porque le faltaba lo único que se necesita para ser feliz, que son los sentimientos. Yo ahora recuerdo el caso pues, de Marilyn Monroe, o de Amy Winehouse, o reciente de Robin Williams, ¿no? Un hombre que dice, hombre, pues sí, es un tío súper famoso que la gente lo tiene ahí en un pedestal, pero era desgraciado. Tiene una frase por ahí, básicamente decía que
Algo así como que pensaba que lo peor que me podía pasar en la vida era estar solo. Luego que me di cuenta que eso no es lo peor. Lo peor es, estando acompañado, sentirse solo. O sea, que te hagan sentir que realmente, aunque estás con alguien, realmente sigues solo. Y eso lo hace la carencia de los sentimientos. Por tanto, tenemos que empezar a valorar más los sentimientos. Las personas que ya han dado ese paso, empiezan a desarrollar sus propios sentimientos, eso hace que pases de la vanidad al orgullo. Las personas que están en la etapa del orgullo ya tienen una constancia, tienen una perseverancia en lo que es el desarrollo de sus propios sentimientos. Pero se pueden encontrar con un entorno que todavía no ha dado ese paso. Entonces la persona empieza a hacer cosas por los demás, pero los demás se aprovechan. Y luego uno se da cuenta de que realmente se están aprovechando de ella. Eso es lo que le pasa al orgulloso, que se siente herido en sus sentimientos. Y cuando se siente herido en sus sentimientos, lo que hace es aislarse y encerrarse en sí mismo, porque considera que le van a hacer daño. Y el principal problema del orgulloso es la dificultad en encajar la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de los demás hacia sí mismo. Sobre todo si ha establecido algún tipo de vínculo afectivo con esas personas. Dentro de la etapa del orgullo se desarrolla mucho, como digo, el aislamiento, la represión de la personalidad, la tristeza y el miedo. ¿Por qué se aíslan los orgullosos? Porque frente a las contrariedades y heridas en sus sentimientos, se aísla de las relaciones humanas, porque las considera una fuente de más sufrimiento. Esto es lo que le ha pasado a muchas personas después de un desengaño amoroso. Que dicen, no, yo ya no me voy a volver a enamorar porque mira lo que me ha pasado, ¿no? El amor es malo porque es una fuente de sufrimientos. Y se aíslan de las relaciones humanas, creyendo que de esta manera van a sufrir menos. En realidad sufren, pero de otra manera, incluso más que de la otra manera. La tendencia también son personas que se reprimen. Al aislarse también se reprimen. Se reprimen los sentimientos positivos porque creen que si los demás les ven felices le van a atacar por envidia, o también los sentimientos negativos porque consideran que si los demás ven, por ejemplo, que están tristes o que tienen miedo, van a utilizar eso como una debilidad para hacerles daño, un talón de Aquiles. No quieren dar a conocer cómo se sienten para que no les hagan daño. También son personas con miedo. ¿Miedo a qué? Sobre todo el miedo a que no los quieran. Dentro del miedo a que no nos quieran está el miedo pues, a que nos maltraten físicamente o psicológicamente, es decir, el miedo al desprecio, al rechazo, a la humillación, a la incomprensión. Y finalmente el miedo a la soledad, a que no nos quiera nadie. Las personas que tienen miedo a la soledad o a no ser queridos caen en un círculo vicioso con el aislamiento, la represión, el miedo, y al final acaban anulándose interiormente porque creen que de esta manera van a sufrir menos. Pero de esta manera su vida se va convirtiendo como en una cárcel. Se van quedando enjaulados en su propia vida. Son como esclavos en su propia vida. Y llega un momento que algunas de esas personas llegan a la conclusión de que la vida no tiene sentido y que es mejor morirse para descansar. Y eso puede llegar a generar enfermedades físicas. Esto lo hablamos en la charla del origen emocional de la enfermedad. Cómo el sufrimiento genera enfermedades físicas. Incluso se puede llegar a morir de tristeza, como les ocurre a estas personas. Y cuando una persona así se muere, los demás piensan, mira, se ha muerto como buena persona que era, qué injusta es la vida, qué injusto es Dios. Y él está pensando, menos mal que me he muerto, si ya no aguantaba la vida conforme la estaba llevando. Yo creo que antes de llegar a ese punto, el de morirnos para descansar de los sufrimientos, teníamos que empezar a luchar para solucionar los motivos que nos generan los sufrimientos. Porque no tenemos nada que perder con eso. La persona que considera que la muerte va a ser la solución a sus problemas se equivoca rotundamente.
Porque todo aquello que no soluciones aquí, te tocará volver en una próxima vida a enfrentarlo. Y mientras sea una cuenta pendiente, eso te impide, también en el otro plano, ser completamente feliz. Por tanto, hay que empezar cuanto antes a buscar la felicidad. Las personas que no superan el miedo, pues viven en una amargura y en una tristeza profundas. Por tanto, considero que el miedo es un gran enemigo de la felicidad. Y es muy importante que empecemos a luchar para superar el miedo. ¿Cómo se puede superar el miedo? Pues primero habría que reconocer a qué se tiene miedo. Y cuando uno ya tiene claro a qué tiene miedo o a quién le tiene miedo, porque a veces tenemos miedo a personas que actúan de una determinada manera, pues cuando ya lo tenemos claro, luchemos para enfrentarnos a esas situaciones que nos generan miedo con valor. Preguntémonos, ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que yo siento? Pues esa es la decisión acertada. Esa es la que tenemos que tomar. Enfrentarnos también a las represalias, a las posibles represalias que pueden tomar los demás si damos ese paso. Es la única manera de superar el miedo. Va a ser valientes y enfrentarnos a las situaciones que nos generan miedo. Porque si huimos para evitar la situación, esa misma situación se puede presentar en otro escenario con otras personas. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que superar la circunstancia. Es la única manera de superar el miedo. Estamos hablando del miedo en la etapa del orgullo. Eso no quiere decir que solo haya miedo en la etapa del orgullo, pero sí que es cierto que el orgulloso tiene mucho miedo a no ser querido. Tiene miedo al rechazo, tiene miedo a la incomprensión, a que le hagan daño emocionalmente. Por tanto, para superar el orgullo hay una cosa que creo que es muy importante, que es liberarse de la creencia de que uno no es digno de ser amado tal y conforme es. A veces el orgulloso tiene la autoestima muy, muy baja y cree que tiene que hacer méritos para que lo quieran, hasta el punto de renunciar a ser él mismo. Cree que tiene que anularse para que lo quieran. Y eso es un error. Realmente la persona que te quiere, te va a querer tal y conforme eres. Y si para quererte te obliga a ser de una manera que no eres, en realidad no te quiere, solo se está aprovechando de ti. Por eso hay que intentar perder el miedo a ser uno mismo. Pero también hay que encajar mejor la ingratitud. Quiero decir que no podemos esperar que los demás nos quieran igual que nosotros los queremos. Eso depende de la capacidad y voluntad de cada uno. Si hay algo que realmente no deseamos hacer por alguien, porque no nos nace, mejor no lo hagamos. No nos sobreesforcemos en complacer a los demás si esto implica que renunciemos a nuestra libertad y nuestra voluntad. No merece la pena. A veces nos enfadamos con los demás porque hacemos algo esperando algo a cambio. Y cuando ese algo a cambio no llega, nos enfadamos con el otro. Y es cuando decimos, con todo lo que yo he hecho por ti, mira cómo me lo pagas. Si realmente no lo sientes, no lo hagas. Porque la persona que lo hace de corazón no espera que el otro le responda de una determinada manera. Se siente feliz de haber ayudado a esa persona. Por eso intentemos hacer las cosas de corazón. Y si las hacemos esperando algo a cambio, es mejor que no las hagamos. Después de la etapa del orgullo viene la soberbia. ¿Qué ha superado el orgulloso? Pues ha superado el aislamiento, ya no se aísla tanto, es más valiente, ha superado más el miedo y ya tiene una capacidad de amar bastante desarrollada. ¿Qué es lo que le falta para entrar en la, o para, digamos, ser más amoroso todavía? La humildad. Esta es la virtud más difícil de alcanzar, la humildad. Y es en la etapa de la soberbia en la que el espíritu intenta ser más humilde. ¿Qué es la humildad? Pues el no sentirse por encima de los demás, el encajar mejor la ingratitud, el no buscar hacer las cosas por un reconocimiento,
ese tipo de cosas. Tiene que ver con la humildad. Y es muy difícil ser humilde, por eso es lo más difícil de alcanzar. Era una pequeña pincelada, nunca suelo hablar de la soberbia porque es una etapa muy avanzada, pero para que tengamos una idea. Hay que pensar que ninguna de las etapas es humilde. Yo lo digo porque hay veces que uno piensa que como no es humilde está ya en la etapa de la soberbia, y no. La etapa de la soberbia ha superado otras cosas y falta todavía superar la humildad, o sea, conseguir la humildad. En las otras etapas, aparte de ser humilde, faltan muchas otras cosas. Pues de todo eso se habla en los libros Las leyes espirituales y la ley del amor. Intentan ser herramientas para conocernos interiormente, para ir desarrollando los sentimientos de amor y eliminando el egoísmo. Ambos libros los podéis descargar gratuitamente por internet en este blog, lasleyesespirituales.blogspot.com. Aunque hemos traído libros en formato papel, los libros valen 2 euros y con eso se cubren los gastos de la imprenta, es decir, no hay ánimo de lucro. Y todos los distribuidores se han comprometido a distribuir el libro de esta manera. En Málaga los podéis conseguir en una tienda que se llama La Luna, creo que está en la calle Comedias, ¿puede ser? Y hay diferentes puntos de la zona de Málaga y diferentes distribuidores donde podéis conseguir los libros, aunque muchos de vosotros ya los conocéis. Y ya para ir acabando la charla, como resumen, deciros que para mí el sentido de la vida tiene que ver con la búsqueda de la felicidad. Y la única forma de ser felices que conozco es desarrollando la capacidad de amar. Todo gira en torno al desarrollo de la capacidad de amar. La evolución espiritual tiene que ver con el desarrollo de la capacidad de amar y la eliminación del egoísmo, ni más ni menos. Pero no pensemos que es algo fácil. Si después de una vida conseguimos mejorar un poquito nuestra capacidad de amar y eliminar un poquito de nuestro egoísmo, ya nos podemos dar con un canto en los dientes. No lo veamos como un trabajo tedioso, como el que va al campo pues a recoger olivas, aceitunas. Esto tiene una recompensa. La recompensa es que cuando tú vas mejorando, vas siendo cada vez más feliz, vas sufriendo menos, y eso es lo que te estimula a seguir haciendo cada vez más cambios. No sé si habéis visto el programa de Hermano Mayor, un programa que a mí me gusta mucho porque realmente lo veo muy en consonancia con lo que es el avance espiritual, ¿no? Que no se habla de nada espiritual, pero sí que se habla de la mejora del interior. Entonces son chicos, familias, donde hay alguien pues que está causando un daño, o se hacen daño entre ellos, y Pedro pues va allí a intentar averiguar qué es lo que pasa y ayudar a esas personas, sobre todo a la persona joven, pues a que se dé cuenta de que está sufriendo y haciendo sufrir, y que hay maneras de afrontar la vida mucho más constructivas. Y después de un tiempo de sufrimiento, digamos, donde se desatan las pasiones, ¿no?, de momentos de mucha violencia y mucha agresividad, la persona poco a poco va recapacitando y se va dando cuenta de que no es feliz y tampoco hace felices a los demás. Y es un cambio que le cuesta, por supuesto que le cuesta, pero como experimenta menos sufrimiento y mayor bienestar, pues eso le estimula para seguir manteniendo ese cambio que ha hecho. Pues la vida de todos nosotros es más o menos así. A lo mejor no hemos llegado a un extremo de ser extremadamente violentos, pero todos tenemos nuestras cosillas. Y eso es lo que tenemos que intentar mirar. Si necesitamos ayuda, pues buscar ayuda. Los libros intentan ser también una herramienta para que nosotros aprendamos a mirarnos en nuestro interior, para que podamos descubrir las diferentes formas de manifestación del egoísmo, para ver si nosotros tenemos alguna de ellas, y poco a poco pues ir reconociéndolas y mejorándolas. No hay nada de malo en reconocer que tenemos egoísmo, todos tenemos, si no, no estaríamos aquí. Creo que el error es el no querer admitirlo, porque si no lo admites es imposible que lo puedas superar. Como el alcohólico que no reconoce que es alcohólico jamás dejará de serlo. Pues esto es lo mismo. Todos somos imperfectos, tenemos muchos fallos,
Y no hay nada de malo en admitirlo. Y tenemos que intentar reconocerlo e intentar cambiar, porque es la única manera de ser felices. Para mí el conocimiento de todo esto pues me ha ayudado pues a darme cuenta que realmente la vida sí que tiene un sentido y que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles, sino que forman parte de ese proceso evolutivo que nos va a conducir a desarrollar nuestra capacidad de amar y ser más felices. También considero que es muy importante que empecemos a ser conscientes de que la muerte física no existe, o sea, la muerte de la conciencia no existe, que la muerte física solo es una etapa de transición en la que nos despojamos de un vestido gastado para regresar a la vida en el plano espiritual, que en realidad es nuestro verdadero hogar. Muchos de los espíritus o las personas que han fallecido, cuando vienen a contactar con sus familiares, el mensaje que les transmiten es: realmente la vida, la verdadera vida, es la de aquí. Aquí estamos como los caballos que llevan los parches puestos y que solo pueden ir hacia adelante porque no ven alrededor. Pues más o menos aquí estamos nosotros así. Desconocemos muchas cosas de la vida y cuando pasemos al otro plano se ampliará nuestra percepción de lo que es la vida. Pero yo considero que antes de ir a ese plano ya podemos quitarnos los parches. Está en nuestra mano, nuestra voluntad, el estando aquí quitarnos los parches, porque entonces será cuando realmente aprovechemos la vida física y así cuando pasemos al otro plano no diremos: si yo hubiera sabido todo esto, hubiera vivido de otra manera. Pues si lo sabemos aquí, podemos empezar a cambiar ahora y no esperar a la próxima vida, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Que saquemos provecho a la vida física para no venir a la próxima vida a repetir las mismas pruebas, que son muy pesados. En realidad también es importante también que tomemos conciencia que todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación, desde el egoísmo hacia el amor, desde el interior hacia el exterior. Porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Y ya simplemente, para terminar la charla, daros los datos de contacto, el correo electrónico, el blog. En el blog podéis ver esta charla, ver vídeos de esta charla y de las otras dos. Podéis descargar los libros en los diferentes idiomas en los que se ha traducido y ver algunos programas también de televisión que versan sobre estos temas. Y ya simplemente me queda pues por agradecer pues a Miguel y a Somos Uno pues que me hayan invitado, que hayan organizado esta charla, y a todos vosotros pues vuestra presencia, y si queréis preguntar o comentar alguna cosa, pues ahora es el momento de hacerlo. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a tratar, si alguien quiere salir en este momento, pues es el momento, un minutito y vamos a un turno de palabras. 10, 12 preguntitas, ¿eh? Y una recomendación.